Bueno, buen día, ¿cómo están? Espero que estén bien, qué hermoso poder compartir la palabra del Señor, qué privilegio y qué responsabilidad, ¿no? Y también qué responsabilidad es escuchar la palabra del Señor, ¿no? Porque después tenemos que salir y obedecerla, no tenemos otra opción. Es una gran responsabilidad enseñarla, pero también al adquirir el conocimiento, tener convicción en el corazón, ponerla en práctica. Así que vayamos con nuestras Biblias, 1 Corintios, capítulo 6, versículo 12. Vamos a estar estudiando la siguiente sección. Los corintios no habían juzgado al hermano inmoral en el capítulo 5, y ahí el apóstol Pablo le dice, juzguen, la iglesia está para juzgar a los que están dentro. Y tampoco ellos estaban resolviendo los conflictos entre ellos, ¿no? Sino que dejaban que otros juzguen esos asuntos. Y termina el apóstol Pablo ahí hablando, ustedes tienen que vivir como si fuera que son santificados, justificados y lavados, porque lo son. Y ahora va a retomar este tema de la inmoralidad en el capítulo 6, versículo 12. Y ellos debían ahora huir de este pecado. Vamos a dar lectura del versículo 12 al versículo 20. Antes de eso vamos a orar y dejar este tiempo en las manos del Señor para que nos guíe y que sea Él nuestro Maestro. Oramos. Señor, queremos agradecerte por este tiempo que estamos acá reunidos con la iglesia. Qué bendición, Señor, que es. Qué descanso a nuestra alma. Qué alegría, qué gozo, qué bendición. Qué bueno, Señor, es habitar los hermanos juntos en armonía. Nuestro corazón está lleno de gozo, Señor. Gracias por esta oportunidad. Qué alegría es escuchar tu voz. Qué gozo es tener tu palabra en nuestras manos, Señor. Te queremos rogar que hables a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer esta sección, versículo 12, del capítulo 6, primera de los Corintios. Dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que los que se unen con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Vean ese imperativo, huid. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esta predicación, este estudio se va a dividir en dos partes. Hoy vamos a ver la primera parte y solo vamos a tratar el versículo 12. Pero quería leer que esto es una unidad temática, está hablando desde el 12 hasta el 20 de un solo tema. Y yo quiero que pongamos nuestros ojos en el versículo 18 para que vos veas cuál es este tema. Huid de la fornicación. Punto. Ahí está el puntito, ¿no? Huid de la fornicación. Todo el pasaje va a estar empapado, todo el párrafo va a estar empapado por esta oración. Huid de la fornicación. Le dice a los corintios, huid de la fornicación. Dios nos dice esto a todos los creyentes en todas las épocas. Huid de la fornicación. Huid de la fornicación. En esta época, en los corintios, nosotros lo vimos en un momento, había una inmoralidad terrible en toda esa época. La promiscuidad estaba permitida en esta ciudad. Habían fiestas donde lo que estaba bien era el desenfreno. La religión aún de esta época, en Corinto había un templo de la diosa Afrodita.
o también conocida como Venus. Y se incentivaba a todo tipo de práctica inmoral. Estas mujeres que estaban en el templo se las llamaba como sacerdotisas e invitaban a los viajeros a participar de estas fiestas y le ofrecían un servicio. Eran rameras. Estas rameras de la ciudad, no solo las del templo, tenían en sus sandalias escritas en la parte de atrás una palabra que decía sígueme. Esto estaba a la luz de todos. Todos lo conocían a esto. Los corintios, los que están en la ciudad, estoy hablando, en este mundo, los que no eran de esta ciudad conocían a estas personas como personas inmorales, por este tipo de cosas, ¿no? Había un verbo que ellos habían dicho sobre todas estas cosas y era corintianizar, que era hacer lo sexualmente malo, podríamos decirle. Y las personas decían, aunque alguien no era de Corinto, cuando alguien tenía un comportamiento inmoral, le decía, vos sos un Corinto. ¿Sí? Le decían de esa manera, así se identificaban. Así que imagínate esta cultura llena de desenfreno. La inmoralidad reinaba. Era muy común en lo religioso y lo que no es religioso. Esclavos de los placeres. Y los cristianos de esta época tenían que huir de la fornicación. No quedaba otra opción, no podían tener excusa. No, pero lo que pasa, no. Huir de la fornicación es un imperativo dado por Dios mismo. Pero al parecer los corintios no estaban huyendo por completo de la fornicación, sino que aún habían permitido cosas sexuales en la iglesia. Si ven el capítulo 5 se dan cuenta con facilidad. Se están permitiendo cosas en esta área. Ellos no estaban viviendo como si fuera que habían sido lavados, justificados y santificados, como lo dice el versículo 11 del capítulo 6. No debían vivir en este desenfreno, sino como un hijo de Dios, mostrar la luz de Cristo al mundo, reflejado en la pureza. De la misma manera, hermanos, nosotros estamos viviendo en este mundo súper sexualizado. Si vos te das cuenta, vas a la esquina y hay un cartel de una mujer sin ropa y está con ropa interior. Por todos lados, vas a la rotonda y te vas a dar cuenta, los carteles llenos. Por todos lados. Querés ir de vacaciones y no podés ir a ningún lado donde hay una playa, porque no sabes para dónde mirar. No podés ver una película, porque las películas de ahora por lo menos, bueno, las de antes también, siempre hay una escena, siempre. Algún chiste de doble sentido, en tu trabajo lo conoces, y para nuestra vergüenza, aún entre medio de nosotros, a veces quizás decimos cosas que están referidas a este tema. Vemos cosas de esta, sin vergüenza. Y esto es un llamado claro que no podemos ignorar a huir de la fornicación. A huir de la fornicación. El pecado sexual tiene mucho riesgo, trae muchos problemas. Tiene una gran capacidad de destrucción. Ha deshecho matrimonios, ha destrozado hogares y que no se han podido levantar nunca más. Causó mucho sufrimiento, enfermedades y ha destruido muchas más vidas que el alcohol y las drogas juntos. El pecado sexual lleva a mentir, a robar, a engañar, a matar, causa amargura, odio, difamación, chismes. Te destroza. Yo lo estoy poniendo de esta manera y ustedes saben que es así, pero en el mundo ¿cómo lo pintan? Bueno, en Proverbios 5:3 dice que los labios de la mujer extraña destilan miel. Parece algo atractivo, algo lindo, algo suave, como la miel, ¿no? Algo aceptable, agradable, parece bueno incluso. Aparenta ser bueno, aparenta ser atractivo, aparenta ser agradable, pero al final te destruye.
Y ahora vamos a ver a continuación de qué manera debemos huir de la fornicación, de qué manera debemos huir de cualquier tipo de pecado sexual, de cualquier tipo de pecado sexual. Número 1, y es lo que vamos a ver hoy solamente. Y en la siguiente vamos a ver el número 2. ¿Está bien? El número 1, huye de la fornicación teniendo dominio propio. Huye de la fornicación teniendo dominio propio. El número 2 es, huye de la fornicación consagrando tu cuerpo a Cristo. Número 1, huye de la fornicación teniendo dominio propio. Versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Todas las cosas me son lícitas. En el versículo 12, el apóstol Pablo 2 veces cita esta frase que dice, todas las cosas me son lícitas. 2 veces lo dice, todas las cosas me son lícitas. Al parecer era un lema que estaba en esta iglesia. En el capítulo 10, versículo 23, lo vuelve a decir. Lo vuelve a decir. Y al parecer ellos lo tenían como un lema, como un refrán muy común, con el propósito de que si yo tengo libertad en Cristo, ahora puedo hacer lo que quiero. Al parecer es esto lo que Pablo está atacando. Y él está usando este refrán, pero agregándole algo y cambiándole algo para hacerlo bíblico y correcto al carácter de Dios. Algunos creyentes podrían pensar, si yo ya recibí a Cristo en mi corazón y me voy al cielo, ¿para qué me voy a cuidar de estas cosas? ¿Para qué voy a tener dominio propio? ¿Para qué voy a refrenar mi cuerpo? Si quiero hacer algo, lo hago. Si me voy al cielo igual, ¿no? Eso es lo que el apóstol Pablo también ataca en Romanos capítulo 6. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿Sí? Entonces esto es una falsa libertad en Cristo. Hay una falsa libertad en Cristo. Ahora yo, que tengo a Cristo en mi corazón y ya me voy al cielo, entonces yo peco de cualquier manera y no pasa nada. No es así. Si ese es tu pensamiento, entonces no vas a ir al cielo. Porque un creyente no piensa así. Un cristiano no pisotea la sangre de Cristo. Esto es más bien pisotear la sangre de Cristo, ¿no? Igual, total, me voy al cielo. No pasa nada. No. La libertad en Cristo es que ahora, antes, yo estaba esclavo del pecado. Y no podía dejar de pecar. Y no podía amar a Dios. Y no podía amar a las personas. Pero hoy puedo amar y obedecer a Dios. Y ya no soy esclavo del pecado. Esa es la verdadera libertad en Cristo. ¿Sí? En Gálatas también lo pone la libertad en Cristo en cuanto a la libertad ceremonial de la ley. ¿Sí? Ya no tenemos que hacer sacrificios, respetar las fiestas. Ahora somos libres en Cristo. Y tenemos a Cristo mismo, que era la sombra, que todo esos sacrificios, toda esa fiesta era sombra de Cristo, ¿no? Y ahora tenemos a Cristo mismo en nosotros. Y ahora puedo amar a Cristo y puedo obedecer a Cristo con total libertad. Y puedo hacerlo, porque Él me libertó. Y ahora soy libre en Cristo. Ahora vamos a interpretar qué significa. Todas las cosas me son lícitas, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa todas las cosas me son lícitas? Todo me es lícito. La palabra lícito es legítimo. Podríamos traducirle como permitido, ¿sí? La palabra lícito es legítimo o permitido. Juan el Bautista le dice a Herodes, Mateo 14:4, usa esta palabra, no te es lícito, no te es permitido, no te es legítimo tener a la mujer de tu hermano. No es lícito. Lo lícito es lo permitido, es lo legítimo. Es lo que se puede hacer y no está prohibido. ¿Está bien? Lo lícito no es cualquier cosa. El pecado no es lícito. ¿Se entiende, no? Yo como creyente no tengo la libertad para pecar. Yo no debo pecar. Está mal pecar. Y Dios me dice, no podés pecar. Yo soy un siervo de Cristo. Yo soy libre en Cristo y soy un siervo de Cristo. Y soy un esclavo de Cristo. Y ahora debo obedecer a Cristo. Y Cristo me dice, no peques. Entonces el pecado no es lícito. ¿Se dan cuenta? El versículo 12 dice, todas las cosas me son lícitas. Todas las cosas no significa todas las cosas incluyendo el pecado. Significa lo siguiente. Todo lo que es permitido,
tengo permitido. Ahí está. Todo lo que es legítimo que lo haga. Eso es lo que significa. Todas las cosas que no son un pecado son lícitas, son permitidas. Algo que no está como puesto en la Biblia como un pecado, lo puedo hacer. ¿Sí? ¿Está bien? Por ejemplo, ¿puedo ver una película o no? Es lícito. ¿Está bien? Sí. Ahí tenés un ejemplo. La Biblia no te dice que eso es un pecado, que eso está mal. Eso es lo permitido. Entonces, todas las cosas son permitidas. Todo lo que es permitido yo puedo hacer. Se refiere a lo que está permitido, a lo que no es pecado, a lo que tenemos libertad para hacer y que no está prohibido en la ley de Dios. A eso se refiere. Hay muchas cosas que la Biblia no nos prohíbe hacer. Te hago una pregunta. ¿Y es por eso que debemos hacerlas? Y no. O sea, si querés la puedes hacer, pero no necesariamente. Si querés, mirá una película, pero si querés, no. Si no querés, no. Nadie te obliga. ¿Se entiende? Bueno, en realidad esta es la simpleza de Proverbios. Los simples, ¿sabes qué hacen? Todo lo que no está prohibido. Esto dice que la Biblia no puede hacer esto, no. Entonces lo hago. Sin medir las consecuencias. Sin sabiduría. Porque los simples dicen, ¿qué tiene de malo? Si la Biblia no dice que está mal. Entonces lo hago. ¿Te das cuenta? Entonces, en la línea de lo lícito, en la línea de lo permitido, tenemos que tener restricciones. Hay una acá, fíjate. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Hay cosas que son permitidas, pero que no te convienen. Esta palabra convienen significa no es de provecho. No es útil. O de otra manera puede decirse no traen ventaja. Te lo voy a decir de otra manera. Hay cosas que son permitidas, que Dios no prohíbe hacer, pero que no convienen. No traen ventaja. Al contrario, te dejan en desventaja. Por eso no convienen. Te dejan en una desventaja espiritual. Voy a decir, pero yo no hice nada malo. Hice todo lo permitido, pero hice muchas cosas permitidas que no me convenían. Y ahora estoy en una desventaja espiritual. Te dejan en desventaja en cosas espirituales, porque no son útiles y terminan siendo un gran peso y un gran obstáculo para llevarle fruto al Señor. Y lo único que hacen es dejarte sin fruto espiritual y ahí diciendo, ¿pero qué me pasó? Y claro, porque estuviste viviendo sin sabiduría, en simpleza, haciendo todo lo que no es permitido. Entonces cuando alguien te dice, mirá, fíjate esto, pero esto no prohíbe la Biblia, yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero después está una desventaja espiritual. Y después el momento de servir al Señor, no lo querés hacer porque estás tan metido en cosas permitidas que te dejaron en desventaja. Esta palabra también es un paralelo con la palabra edificar. Puede traducirse como que la palabra convienen como edificar. Podría decir, todo me es permitido, pero no todo edifica también. Entonces, hay cosas que son permitidas, pero terminan siendo no de edificación para otros. Y terminan causando un tropiezo para otros. ¿Se entiende? Hay cosas que yo, si quiero, las hago, pero termina poniéndome en desventaja a mí y termina siendo de tropiezo para otros. Estas son restricciones de nuestra libertad cristiana, ¿no? Debemos prestar atención acá. Este es un refrán que el apóstol Pablo adopta. Todo me es lícito. Como les dije, los corintios lo usaban seguramente. Pero ellos no estaban viendo esta parte. Estaban en una desventaja tremenda, espiritual. No estaban siendo de bendición para los hermanos, estaban siendo más bien de tropiezo. ¿Qué cosas hacían los corintios que lo dejaban en desventaja? Que no les convenían. No era cualquier cosa, eran referidas al pecado sexual. Referidas al pecado sexual. Por ejemplo, en este pasaje vemos el imperativo huid de la fornicación, que empapa todo el argumento, y Dios nos llama a huir de la fornicación teniendo dominio propio, y pensando en esto, que una caída
en lo inmoral no comienza con cosas grandes e ilícitas, sino con aquellas cosas permitidas, ilícitas, que nos permitimos, como estos permitidos en lo sexual. Cosas que no nos convienen, que terminan dominándonos. Como cristianos debemos huir de la fornicación teniendo dominio propio en aquellas cosas que aparentemente son inofensivas. Bueno, te voy a dar algunos ejemplos. ¿Puedo ver una película? Sí. ¿Está bien? ¿Me conviene o me pone en una ventaja espiritual ver una película con escenas sexuales? Y no te conviene. ¿Me conviene ver películas con palabras totalmente sexuales? No. ¿Con personajes sexualizados? No. ¿Puedo tener redes sociales? Sí. Pero si a cada rato me aparecen chicas bailando, si a cada ratito me aparecen chistes de doble sentido, y ahí no te conviene claramente, ¿no? Ahí no te conviene. ¿Puedo hablar con una persona del sexo opuesto? Claro. ¿Te conviene hacerlo a solas? ¿De cosas personales? ¿De una manera que hace sospechar a otros? No te conviene, te deja en una desventaja y te pones vos mismo en una gran tentación. No te conviene y te deja en una gran desventaja. Las grandes caídas en esta área sexual no fueron de un momento a otro. Son personas, hombres y mujeres, permitiéndose pequeñas cosas lícitas. No se dieron cuenta si le convenía o no le convenía, si le traía ventaja o no le traía ventaja, si edificaba o no edificaba, no le interesó. No es posible el adulterio caer de un momento a otro. Anteriormente se estuvo jugando con este pecado. Entonces decir, no sé qué me pasó, es una mentira grande e hipócrita. Sí sabes qué te pasó, estuviste jugando todo el tiempo. ¿Sí? Es como pensar que voy a caminar sobre las brasas y no me voy a quemar. Proverbios 6:28, ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Claramente no. Es que se estuvo al principio haciendo cosas lícitas, permitidas, pero que no convenían y lo dejaron en desventaja. Pensá en David. David dice que en 2 Samuel capítulo 11, versículo 3, dice que en el tiempo donde los reyes salían a la guerra, él mandó a Joab y él se quedó en la casa. Era el rey, si quería lo hacía, si no, no. Busqué en Deuteronomio, no hay ninguna ley que diga que no se podía quedar. Se quedó. Pero después, ¿qué pasó con David? La pereza, el ocio, estar donde no debo estar. Terminó mirando a una mujer, llamando a una mujer, adulterando con esa mujer, matando a su marido y todas las consecuencias terribles por hacer algo lícito, quedarse en la casa. No evaluó si le convenía o no le convenía y lo dejó en una gran desventaja. Antes del adulterio físico ya hubo adulterio en el corazón. Antes del pecado sexual físico ya hubo pecado sexual en el corazón. Si uno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28. Por esto debemos tener dominio propio para huir de la fornicación. Yo quiero que ustedes empiecen a pensar pequeñas cositas que vos te estás permitiendo y hoy tenés que decidir dejar de hacerlas. Si tenés que desinstalar algunas aplicaciones, desinstalarlas. Si tenés que cortar alguna relación, cortarla, no importa. Vos tenés un imperativo del Señor acá y es huir de la fornicación. Y si no lo haces, estás en pecado. Y yo estoy en pecado. Por esto debemos tener dominio propio para huir de la fornicación. Vamos a avanzar. Fíjate cómo sigue el versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. De vuelta, todas las cosas me son lícitas. Son cosas permitidas. Cosas legítimas que puedo hacer. Pero acá, mira lo que agrega, no me dejaré dominar de ninguna. No me dejaré dominar de ninguna. Esta frase no, en realidad es
me dejaré dominar, en realidad en griego es una sola palabra. ¿Está bien? Es una palabra en futuro, ¿sí? Es exousiazo, está en voz pasiva, dice que yo no voy a dejar, no voy a permitir que alguien haga algo sobre mí, eso es lo que está diciendo, ¿sí? Pero es una determinación, no lo voy a hacer. Esto no voy a dejar que suceda, no lo voy a hacer. Bajo ninguna circunstancia, no lo voy a hacer. Esta palabra, exousiazo, viene de la palabra autoridad. No me voy a meter bajo la autoridad de nada lícito que me pueda después tener en su poder. Pero vamos a hacerlo al revés. Me dejaré dominar por cualquier cosa lícita. ¿Sabes qué estás haciendo? Estas cosas lícitas tienen poder para dominarte, para controlarte. Y vos mismo te estás poniendo en una esclavitud que Cristo ya te sacó. Pero con algo lícito, con algo permitido, con algo que vos podés excusarte, que vos le podés decir, no, no es tan así, me están juzgando, siempre todo pecado, dicen, no, te puedes excusar, pero en tu interior vos sabés que si vos lo haces no estás huyendo de la fornicación y estás en pecado contra el Señor. Hay cosas que permitimos en nuestra vida que terminan dominándonos. La palabra es control, potestad, autoridad. Es como si fuera que alguien está ejerciendo esa autoridad sobre alguien a la fuerza. Te quiero decir un peligro. Si vos haces cosas lícitas y no te das cuenta de esto, y sin sabiduría y vivís como un simple, vos vas a pensar, cuando quiera lo dejo. Cuando quiera dejo de hacer esto. Cuando quiera desinstalo la aplicación y listo. Cuando quiera dejo de mirar, dejo a esta persona, dejo esto o aquello. Pero lo que vos estás haciendo es empezar a ponerte por debajo de algo que puede llegar a tener autoridad sobre vos y no te va a soltar más. Y no te va a soltar más. Porque ahora termina siendo tu capataz, tu dueño, tu amo. Y es una tristeza porque parecía inofensivo, pero terminó arruinando mi vida, terminó destruyendo mi familia. Y bueno, el pecado es así, se mete por lugares donde no lo vemos. Y por eso tenemos que estar velando y orando y estando alerta. ¿Qué son estas cosas lícitas, no? Estas cosas terminan siendo nuestro rey, terminamos estando bajo su esclavitud, terminando estando bajo su dominio y su potestad. El apóstol Pablo, vemos 3 cositas acá que rechaza con esto. Lo primero es el juego de palabras que hace, no sé si lo ven, el juego de palabras que hace Pablo, todas las cosas, ninguna cosa, ¿sí? Todas las cosas me son lícitas. Eso es un juego de palabras porque quiere decir que las cosas lícitas tienen autoridad para hacer lo que quiera. Yo tengo la autoridad para hacerlas si quiero. Pero después del juego de palabras, a lo último, no me voy a dejar dominar. Puedo hacerlo si quiero, pero no voy a dejar que ellos hagan conmigo lo que quiera. ¿Te das cuenta? Entonces, si quiero lo hago, pero si quiero no lo hago. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Segundo, en este lema el apóstol Pablo se aplica a sí mismo usando la primera persona del singular. Fíjate, dice, todas las cosas me son lícitas. Todas las cosas me son lícitas de vuelta. Yo no me. De vuelta, ¿vieron? No dice ustedes no hagan esto. El apóstol Pablo dice, a mí son lícitas. Yo no me voy a dejar dominar por ninguna. Es que el apóstol Pablo acá nos está mostrando un ejemplo. Que él ya se ha determinado a hacerlo y que los corintios deberían hacer lo mismo para huir de la inmoralidad. Y nosotros cuando vemos el ejemplo del apóstol Pablo, tenemos que estar pensando y decir, tenemos que imitar a este hombre, ¿no? Pero también cuando nosotros vemos ejemplos piadosos de nuestra iglesia, hombres y mujeres con dominio propio que no se dejan dominar, que no hacen cosas lícitas, y no debemos pensar, bueno, yo no soy como él. Sino que tendríamos que verlos para imitarles. Para imitarlos. Yo escuché de personas de nuestra iglesia que dijeron, yo no puedo ser así como el pastor. O como tal persona. Bueno,
pero deberías imitarle. Eso no es una excusa. ¿Te das cuenta? Es Dios hablándote a vos. Esto no es para un pastor. Esto es para los cristianos. Fuiste santificado, fuiste justificado, fuiste lavado, es para vos. Y tenés ejemplos de personas que te pueden marcar, que se han limitado. Y hay cosas que dejaron de hacer por temor a caer en pecado. Y vos debés hacer lo mismo. Y yo debo hacer lo mismo. Debemos imitar a cualquier hermano que tenga una vida piadosa, que se ha limitado, que se limita a hacer cosas que le convienen, cosas que edifican, que se limitan a hacer cosas que no lo van a dominar. Y a lo que saben que lo van a dominar, lo dejan a un costado. Yo tenía un amigo que me dijo un día, me compartió: Cristian, orá por mí, porque esta semana quise descargarme un jueguito en el celular. ¿Y qué tiene de malo eso? Lo que pasa es que yo estoy con el jueguito como 5 horas, después me decía. Entonces orá por mí porque me domina. Algo lícito, ¿te das cuenta? Está fantástico que no lo haga nunca más en su vida. No va a perder nada. Hermano, orá por mí porque me encanta ver películas, pero hay películas que están subidas de tono, no la quiero ver más. Orá por mí. Y nunca más la veas. Esto glorifica a Cristo y vas a obedecer el mandato. Huid de la fornicación y vas a tener dominio propio y vas a glorificar al Señor, que es el propósito de nuestra vida, y no nuestros placeres, nuestros deseos, y satisfacer todo lo que se nos venga a la mente o a la gana para hacer, ¿no? Y tercero, al apóstol Pablo, al identificarse con estos problemas, hace notar que él tiene dominio propio, pero que él también tiene una lucha con estas cosas. Y aquí vemos dos cosas, ¿no? El apóstol Pablo luchaba con esto. Esto es una lucha. Y debemos luchar, decir que no a ciertas cosas. Pero también tenemos una esperanza, porque él dijo: no me dejaré dominar por ninguna. ¿Sabes cuál es la esperanza? Que se puede. Si un pecador, como el apóstol Pablo lo hizo, yo también puedo. ¿Se das cuenta? El apóstol Pablo era igual de pecador que nosotros. Entonces nosotros también podemos. Eso me llena de esperanza. Yo pienso en mi vida y cuántas veces me dejé dominar por tantas cosas, por pavadas. Por pavadas. Recuerdo que mirando videos chistosos terminé viendo pornografía. Terminé viendo cosas que destruyeron mi mente. Me hicieron muy mal y me dejaron una gran desventaja. ¿Cómo pude hacer eso? Decía yo pensando en el pasado. Pero ahora entiendo, ¿no? Y yo pensaba que no podía dejar de hacer ciertas cosas lícitas. Bueno, hay personas que tienen que dejar de jugar a la pelota porque es un ídolo y terminan sacándose y terminan poniendo todo su deseo, todos sus afectos y terminan mal ahí. Y deberían dejarlo y chau, listo. ¿Cuál es el problema? En el tribunal de Cristo no te va a preguntar Jesús: ¿por qué dejaste de jugar a la pelota? No te va a preguntar eso. Hay otras cosas más importantes, ¿se entiende? Hay que luchar, pero tenemos esperanza, hermanos. Hay que luchar, pero se puede. Hay que luchar, pero podemos. Yo creo que esto es importante para nuestro corazón. Nosotros estamos del lado de la victoria ya ganamos, ya vencimos en Cristo. Y podemos tener dominio propio. ¿Sí? Qué bendición eso, ¿no? Podemos. Si alguien dice no puedo, es una mentira. Es una mentira, sí que puede. Hay que ver si quiere. Pero de poder puede. El dominio propio es saber controlarnos a nosotros mismos. Por medio del poder del Espíritu Santo. Qué asombroso poder del Espíritu Santo. Qué poderoso poder del Espíritu Santo, ¿no? Qué grandioso poder del Espíritu Santo de transformar una persona que era pecador y lo hace santo. Por el poder del Espíritu Santo, Jesucristo hizo todos los milagros que hizo. Resucitó a los muertos. El Espíritu Santo, con su poder, resucitó a Cristo. ¿Y no va a poder hacer que dejes el celular un rato? Claro que sí, hermano. Claro que sí. Claro que sí, es el poder del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos el fruto del Espíritu Santo. En la Biblia de las Américas dice que es mansedumbre, en la Reina Valera dice templanza, pero en la Biblia de las Américas dice dominio propio. Dominio propio. Tenemos dominio propio por el poder del Espíritu Santo.
es poder controlar nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, aun cuando tenemos deseos y sentimientos contrarios a esto. El dominio propio básicamente es decir que no a todos nuestros deseos. Es una característica de los ancianos de la iglesia. Tito 1:8, dueño de sí mismo. Dueño de sí mismo. Tener dominio propio es una virtud y debemos controlarnos a nosotros mismos para huir de la fornicación. Si no, no lo vamos a lograr. Tenemos que pensar en las cosas lícitas y permitidas. Si no puedes huir de eso, cuando se te presenta una gran tentación, vas a caer como un pájaro cae en la red. Vas a ir como el buey al degolladero. Decir no a cualquier tipo de tentación sexual que venga a mi vida. Desde una mujer que codicio en la calle, desde un hombre que codicio en la calle, hasta tomar un café con una persona del sexo opuesto a solas. ¿Puedo decir que no? Decir no a cualquier pensamiento impuro en mi mente y sacarlo de mi mente de inmediato. ¿Viste que los pensamientos en la mente vos permitís que vengan de inmediato? De inmediato podés sacarlo, de inmediato. De la misma manera que permití que entré en mi mente, debo sacarlo con la misma rapidez. Vamos a ver un ejemplo de falta de dominio propio. Jueces capítulo 14. Jueces capítulo 14. Jueces capítulo 14. Está en la parte de los libros históricos, después de Josué, después del Pentateuco. Está Jueces. Jueces capítulo 14. Capítulo 13 muestra el nacimiento de Sansón. El capítulo 14 empieza, ahí nos empieza a contar la vida de Sansón. Y mirá lo que dice. 1. Jueces 14:1. Y descendió Sansón a Timnat, y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre dijeron: ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayáis tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Y Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer porque ella, ¿qué? Me agrada, me gusta, me encanta. La quiero, la vi y la quiero tomar. No hay opción. Es que la atracción sexual es tan poderosa que uno hasta abandona la razón para satisfacer su lujuria. Ahí Sansón no tenía dominio propio, lo podemos ver después en toda su vida, tantas veces, en tantas ocasiones. Si me gusta, lo hago. Hago lo que siento. Lo veo, lo quiero. Hago lo que deseo. Me guía mi corazón. Así empezó Sansón, ¿no? Estaba tranquilo, tómame esta mujer, me agrada. Pero ¿cómo terminó Sansón después? Porque fue una seguida de decisiones de este tipo de estilo. Terminó sin ojos y usado como juguete por los filisteos. Y por la misericordia de Dios, al final el Señor, Sansón tuvo fe, oró y lo usó igual, tuvo misericordia. Pero Sansón no pensó que iba a quedar sin ojos. Él no pensó esto, ¿no? Sin ojos quedó. Solo por hacer algo que le agradaba. El pecado sexual domina de tal manera a los hombres y mujeres que están dispuestos a excusarse, justificarse, inventar todo tipo de argumentos para decir que lo que hacen está bien. Pero la lujuria no está bien en ninguna circunstancia. Fíjense en Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39, versículo 7. Está José enfrente de la mujer de Potifar. Génesis capítulo 39. Versículos 7 al 9. José fue aborrecido por sus hermanos, José fue vendido por sus hermanos, José fue esclavizado en Egipto, y fíjate lo que sucede ahora. Aconteció, después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Génesis 39:7. Le dijo la mujer de Potifar: ¿podrías por favor dormir conmigo? ¿Le dijo así?
Le dio una orden, un imperativo: duerme conmigo, ahora. El versículo 8 dice, y él no quiso. Él no quiso. Él no quiso. Después te explica por qué no quiso. A causa de Dios, a causa de su amo. Versículo 10. Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró un día a la casa para hacer su oficio y no había nadie. 12. Y ella se asió de su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Este es un hombre con dominio propio. Con mucho dominio propio. Con este tipo de dominio propio que viene de Dios. Dijo, primero, no quiso. Segundo, le dijo que no. Tercero, no la escuchó, aun cuando le decía cada día. Cada día. Y cuarto, salió corriendo. Salió corriendo. Esto es dominio propio. Ahí está. Esto es dominio propio. Ahí lo tenés a José. José tuvo dominio propio y dijo que no a la tentación sin medir las consecuencias. ¿Se dan cuenta que podrían haberle cortado la cabeza y no más? ¿Se dan cuenta de eso? Él no sabía lo que iba a pasar después, no sabía que le iba a meter a la cárcel. ¿Qué sabía él eso, no? La mujer de Potifar era una mujer atractiva incluso, muy acostumbrada a la inmoralidad. Y no le pregunta, ni lo trata de convencer, sino que le da una orden. José incluso hasta podría perder la vida, pero tuvo dominio propio y no quiso, dijo no. Bueno, están acá conmigo, ¿no? Vamos todavía. Nosotros podemos pensar, y cualquiera puede pensar, bueno, pero yo no soy como José. Yo no soy como José. Bueno, es verdad, no somos como José. Pero yo quiero hacerte acordar algo. Bueno, José era débil también, igual que vos, igual que yo. Pero nosotros, en comparación a José, estamos en una ventaja. No somos como José, y es verdad, porque José no tenía ni una de las palabras de las Escrituras, ni una tenía. No tenía ni una de las palabras de Dios escrita. Y nosotros tenemos 66 libros de la Escritura. José no tenía al Espíritu Santo morando permanentemente en él. Y nosotros, desde el día de nuestra conversión, el Espíritu Santo está en nuestra vida y no se fue nunca. Estamos en ventaja con José, ¿no? José no tenía una iglesia. Estaba solo, abandonado. Ni siquiera sus hermanos lo tenían ahí. Nosotros tenemos una iglesia hermosa y preciosa y grande y tenemos hermanos de otras iglesias. ¿Estamos en desventaja en comparación a José o en ventaja en comparación a José? Tenemos más herramientas, más recursos, pero sí tenemos algo igual a José, el pecado de nuestro corazón. El pecado de nuestro corazón. José no tenía más pecado que nosotros y nosotros no tenemos más pecado que José, es el mismo pecado, el mismo pecado. No tenemos excusa, eso es lo que quiero decirles. No tenemos excusa. Sin importar cuál sea nuestra circunstancia, podemos decir que no a cualquier cosa lícita o ilícita que se nos ponga en nuestro camino. La historia de José es una historia que nos da esperanza, pero también es una historia que nos evidencia, que nos expone, que no tenemos excusa. Por lo tanto, no debemos permitirnos cosas aparentemente inofensivas con respecto a este pecado. Y debemos decir que no a todas aquellas cosas lícitas que tienen el potencial peligro de llevarnos a caer en el pecado sexual. Debemos examinarnos cuidadosamente. ¿Qué cosas lícitas te estás permitiendo en relación a lo ligeramente sexual? ¿Qué miras en las redes sociales? ¿Hacia dónde van tus ojos en la calle? ¿Qué pones en la televisión? ¿Qué te permitís en relación al sexo opuesto? ¿Cómo es tu comportamiento con relación al sexo opuesto? ¿Sos muy relajado en eso o estás teniendo cuidado y la prudencia necesaria? ¿Vos podés poner tu celular y que lo veamos todos acá en la pantalla? Cada chat que tenés. ¿Por qué mirás lo que mirás? Quiero pasar el rato.
Entonces por eso es entretenimiento. Y sí, claro, de eso se trata. Es que no empieza, no, quiero pecar, no empieza así. No empieza así, es, quiero entretenerme, quiero pasar un tiempo. Hay personas que están un capítulo tras otro de series, uno tras otro, y terminan en una desventaja terrible espiritual y después dicen, no sé cómo salir de estos pecados. Y claro, si te estás permitiendo tantas de este tipo de cosas. Esto hay que solucionarlo, ¿no? Es urgente, porque es un problema en el corazón. Somos obstinados, hermanos. Decimos, no es tan malo esto, pero nos termina dominando, nos termina poniendo en desventaja. Esto no es un problema del intelecto, de a ver cómo lo podemos argumentar, cómo puedo explicar de que esto está bien y demás. No, esto es un problema del pecado del corazón. Quiero decirle unas palabras a los padres. ¿Están acá los padres? Sí, quiero decirle unas palabras a los padres sacados de estos principios que estuvimos estudiando acá. Vamos a la parte práctica ahora, Padres, ¿pueden tener nuestros hijos en su poder un celular y usarlo sin supervisión? Eso es una evaluación que tienen que hacer todos los padres que estamos acá. ¿Pueden tener un celular y que lo puedan usar sin supervisión, entendiendo todos los peligros que hay en Internet? Desde mirar cosas prohibidas hasta tener relaciones prohibidas. Hay personas que por celular tienen 4 o 5 novias. Y empezó con un WhatsApp, hola, ¿cómo estás? Empezó así, ¿Los padres pueden darle a sus hijos el celular, Tomá, sin ningún tipo de supervisión? Es lícito el celular, Pero ¿pueden tenerlo sin ningún tipo de supervisión? ¿Eso conviene? ¿Lo van a poner en ventaja a nuestros hijos, a nuestra familia? No solo videos prohibidos, sino también relaciones prohibidas, películas, series y demás. Videojuegos. Recordad la palabra clave, supervisión. ¿Está bien? No estoy diciendo que el celular es un pecado, estoy diciendo, ¿hay sabiduría en darle el celular a un jovencito, a un niño, y dejarlo sin supervisión? ¿Hay sabiduría en eso? ¿O hay necedad y simpleza? ¿Podemos confiar ciegamente en ellos al ver estos peligros? Si a nosotros, que somos miembros de la iglesia, que estamos tratando de crecer, avanzar y luchamos, nos cuesta tanto el dominio propio, ¿cuánto más a los preadolescentes, a los adolescentes de la iglesia? ¿Cuánto más? ¿No dice la Escritura, huye de las pasiones juveniles? ¿Por qué dice esto? Bueno, porque estas pasiones son características más en la juventud. Y en la juventud siempre tenés ocasiones de caer y tropiezos, siempre. Pero en la juventud tenés más oportunidad de caer, más todavía. Si no ayudamos a nuestros hijos a tener dominio propio con respecto a la moralidad sexual, te va a aparecer con un novio o con una novia en tu casa en cualquier momento. Inconverso, o inconverso. Si no nos interesamos en predicarles el Evangelio y modelarles el Evangelio, enseñarles principios bíblicos de pureza a nuestros hijos, se van a terminar arruinando la vida con un inconverso, con una inconversa. Van a terminar como Sansón, van a terminar como él. Y luego, cuando le hables, cuando le digas, ya no va a haber vuelta atrás. La Biblia dice, corrige al muchacho mientras hay esperanza. Mientras hay esperanza. Alguno puede decir, bueno, siempre hay esperanza. Bueno, pero el proverbio dice, mientras hay esperanza, es que hay un momento donde ya no hay esperanza. ¿Vos sabés hasta dónde llega la dureza del corazón de una persona? Hasta que no nos sucede, no lo creemos, ¿no? A mí no me va a pasar. No podemos ver tanto peligro en el mundo y decir, a mí no me va a pasar nada. Tenemos que tener cuidado. No podemos estar tranquilos mientras a nuestros hijos se los lleva el diablo. Tenemos que hacer algo, ¿o no? Algo hay que hacer. Y podemos hacer, muchas cosas podemos hacer. Bueno, lo mínimo que podemos hacer es lo que hacía Elí con sus hijos. No, hijos míos, no hagan esto. Terminaron muertos esos hijos. Muertos. Eso es
Eso es algo muy básico. No, eso no. Y después le hace dejar que hagan lo que quieran. No, eso no. Le voy a decir algo a los adolescentes. ¿Hay adolescentes acá? ¿Sí? ¿Hay algunos? Ahí yo los vi. Los voy a mandar al frente. Ténganse cuidado. Si estás siendo dominado, a los adolescentes de la iglesia, si estás siendo dominado por la lujuria, viendo lo que no debes ver, hablando con quien no debes hablar, teniendo una relación con quien no debes tener, que es claro que no te conviene, que no te edifica, que te está dejando una desventaja totalmente, que te está dominando, que ahora ya no podés salir. Quiero decirte que si vos tenés a Cristo en tu corazón, solo si tenés a Cristo en tu corazón, hoy podés cortar con eso. Si vos tenés un novio o una novia hoy, puedes decirle, ya no soy más tu novio, no me hables nunca más, y lo bloquea de todos lados. Lo podés hacer. Hoy lo podés hacer. Hoy. Si estás coqueteando con alguien, lo podés bloquear de todos lados. Lo podés hacer hoy. Si estás en una aplicación mirando y te aparecen esos videitos, hoy podés instalar la aplicación. Y ya está. Dominio propio. Pero solamente si tenés a Cristo en tu corazón. Si no tenés a Cristo en tu corazón, todo esto te va a parecer una locura. No, ni loco vas a decir. Y bueno, vas a vivir dominado por tus deseos, tus pasiones hasta el final, y a lo último de tu vida te vas a ir al infierno. Yo no quiero que te vayas al infierno, pero yo te tengo que advertir que solo Cristo puede salvarte. Él murió en la cruz y Él murió para darte vida espiritual, una verdadera vida. Y si vos recibís a Cristo en tu vida, vas a tener dominio propio, puedes decir que no al pecado y no te va a controlar nunca más. Podés cortar con eso, decí que no como José. No a esto que estoy viendo y cortarlo y contalo para que te ayuden, por más vergonzoso que sea. No a esta relación, por más dolorosa que sea. No a esta charla o a este sentimiento que estoy teniendo, por más difícil que sea. Dios quiere librarte de todo esto. Dios quiere librarte. En la Biblia, 1 Corintios 6:18, Proverbios 5:8, 1 Tesalonicenses 4:3 dice, huye de la fornicación, apártate de la fornicación, aléjate de la mala mujer. Y bueno, la verdad que en la adolescencia es normal que haya enamoramiento y rebeldía. Es normal, la verdad. Hay mucha revolución de muchas cosas, ¿sí? Y yo, la verdad que yo soy bastante comprensivo. Si alguien me cuenta de algo, yo lo escucharía y todo, no le diría, estás pecando, no le diría así. Acá que estoy predicando parece eso, pero no. Y el pastor tampoco haría eso. Y Lilo, y Fidel, y el Audi, que están en el liderazgo, tampoco harían eso. Somos bastante comprensivos con este tipo de cosas. Así que puedes acercarte como adolescente y charlar, si es que no te animás con tu papá, con tu mamá, o algún líder de la iglesia. Porque sabemos que en esta etapa es común esto. Pero está mal. Es común, pero está mal. Es común, pero es un pecado. Es común, pero si no te puedes librar de esto, te vas a ir al infierno. Es común, pero está mal. Y hay que deshacernos de eso. Y es una gran batalla, ¿eh? Una gran batalla. Puede ser que te aparezca un día con un novio, una novia, ya sea real, ahí en la puerta de tu casa, qué miedo, ¿no? Qué susto. O por Facebook. Fulanito tiene una relación con... ¿Qué es esto? ¿No? Te hiciste novio por Facebook. Puede ser que pase. O a escondidas, en algún lugar, o hasta incluso acá en la iglesia. Somos muchos, ¿eh? Incluso acá en la iglesia. Claramente está mal. Y debemos actuar rápido. Bueno, para los jóvenes, a los adolescentes que no tienen a Cristo, es normal porque no tienen a Cristo y no pueden hacerlo. ¿Qué le va a hacer? Hay que predicarle el Evangelio. No hay que no, ¿cómo va a hacer eso? Y si no tiene a Cristo, hay que predicarle que tiene el amor, compasión, misericordia. Sentarnos, preguntarle. Pero lo que no es normal es que los padres lo permitan. Los padres que dicen que son cristianos y que son miembros de la iglesia local. No es normal eso. Eso está mal y no es normal. Debemos luchar en esto. Debemos agarrar las armas y ponernos en contra de cualquier pecado sexual que quiera entrar a mi casa y resistirle hasta la muerte. Sobre mi cadáver te vas a poner de novio o de novia con un inconverso. Está bajo mi casa.
lo vas a hacer cuando te vayas de mi casa. Por esto los padres piadosos deben pastorear a sus hijos, ¿sí? Le voy a leer un fragmento de un libro, es buenísimo, para que no piense que después tu hijo le tiene que dar con... No, hay que pastorearles, hay que amarles, hay que escucharles. El libro se llama Edad de Oportunidad de Paul Tripp. Dice así: los padres tienen un modelo pastoral de paternidad. Harán mucho más que entregar una lista de regulaciones y de imponer castigos, mucho más que regulaciones y castigos y leyes. Cuando las regulaciones son quebradas, mirá lo que van a hacer los padres. Los padres pastores serán amigables con sus adolescentes. Van a examinar, se van a involucrar con sus adolescentes en discusiones provocativas. ¿Por qué te gusta ese chico? ¿Por qué estás mirando esto en el celular? ¿Qué es lo que te llama la atención? No estarán dispuestos a vivir con distanciamiento y con evasivas y silencio. Los padres comenzarán esta conversación. No permitirán que los adolescentes establezcan la pauta de la relación. Lo harán los padres. En tiempos de problemas tendrán discusiones en vez de silencios incómodos. No estarán allí simplemente para demostrar que el muchacho estaba equivocado y para anunciar el castigo. Buscarán exponer las verdades, pensamientos y motivos del corazón de sus adolescentes al hacer preguntas que revelen el corazón. ¿Qué estabas pensando y sintiendo en este momento? ¿Por qué era esto tan importante para ti? ¿Qué querías lograr cuando hiciste eso? ¿Qué fue la cosa más importante cuando lo estabas haciendo? ¿Qué temías en esta situación? ¿Tenés algún miedo? ¿Tenés vergüenza? ¿Qué tratabas de obtener? ¿Por qué te enojaste tanto? Si pudieras regresar algo de manera diferente, ¿qué cambiarías? Los padres, pastores, ayudarán a los adolescentes a mirarse en el espejo fiel de la palabra de Dios, que es capaz de exponer y juzgar el corazón. Y harán todo esto en un espíritu de amor paciente, amable, manso, perdonador y tolerante. Así, ese es el modelo de un padre con verdad y misericordia, ¿sí? Pero para nosotros los adultos, somos miembros de la iglesia local y quizás si nos estás visitando y todavía no sos miembro, tenés que saber que tenemos un gran peligro. Ya sabés cuál es el peligro, ya lo estudiamos. La Biblia dice: el que piensa que está firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Tengo un ratito más, tengo 5 minutos más. Quiero leerles el fragmento de otro libro, del mismo autor. Se llama Sexo en un mundo quebrantado. Y habla sobre Juan, una persona que tenía problemas con su esposa y que ahora comenzó a almorzar con una compañera de trabajo. Cada vez que almorzaban con ella, la brújula de sus afectos se inclinaba más y más en su dirección. No había abandonado el compromiso de su esposa y no había considerado nunca dejar su matrimonio, pero su corazón se había deslizado y por ello no pasaría demasiado tiempo hasta que su cuerpo también lo hiciera. Él se convencía de que ella era simplemente otra colega, pero no lo era. Se decía que era importante desarrollar amistades con el equipo de trabajo, pero con la única que desarrollaba esa amistad era con ella. Sus conversaciones se volverían más y más personales, más y más planeadas, más y más frecuentes, pero él seguía sin percibir ningún peligro. Alguna vez en el pasillo se estaban riendo de algo solos y ella le tocó la mano. Lo rozó. En ese momento sintió un estremecimiento que solo lo había sentido con su esposa. Ella lo tocó y le gustó. Quiso que lo toque de nuevo. No estaba pensando en algo malo, ni sexual, ni nada, Solo sintió algo en el corazón. Ella le agradaba y le gustaba estar cerca. Le gustaba la idea de cercanía física. El corazón que tendría que haber protegido hace mucho tiempo ahora ya no estaba buscando ni se sentía atraído. Estaba enganchado. Pero él no reconocía lo enganchado que estaban. Los compañeros lo hacían burlas en la oficina, pero él no, nada que ver, decía. Soy un hombre casado. Su esposa empezó a preocuparse, pero no sabía de qué preocuparse. Porque empezó a haber diferencias. Estaba más áspero, estaba más distante, estaba más frío, estaba menos comunicativo. Era, ajá, sí, no, listo. Esa era su conversación. Se mostraba más impaciente e irritable. Ella lo abordaba. ¿Qué te pasa, amor? Nada. Le echaban la culpa al trabajo, a las cargas, a las deudas y a todas esas cosas, pero era mentira. Nada cambió, todo siguió igual y la esposa seguía preocupada.
Mientras tanto, la relación con su compañera de trabajo se había vuelto bastante táctil, física. Él le colocaba el brazo en el hombro cuando le preguntaba cómo estaba. Cuando hacían la fila, se paraban juntos y se tocaban el cuerpo sobre la ropa, mientras esperaban en el pasillo para entrar en una reunión. Bajo de la mesa se tocaban el zapato, se codeaban. Todas estas cosas parecían inofensivas, ¿no? Pero eran sumamente sexuales, sumamente sexuales. Semana atrás había ya cometido adulterio en su corazón. Ya había cambiado el afecto de su corazón que debía tener a su esposa hasta a esta compañera de trabajo. Y ahora estaba empezando a cometer adulterio con su cuerpo. Primero le gustó, después se empezaron a tocar. Y no pasaría demasiado tiempo antes que llegue la intimidad. En las escaleras estaban bajando del estacionamiento mientras los dos iban al trabajo aquel día. Ella le dio un beso de despedida, él la miró, vio si había alguien alrededor y le dio un beso en los labios. Avergonzados los dos, apuraron, se fueron, pero al poco tiempo alquilaron una habitación y se acostaron juntos. Y ahí empezó el desastre. Este hombre se sentó a hablar con el pastor, alejado de su esposa. Esto se descubrió. Tuvo que dejar su trabajo. Era muy buen pago su trabajo. Ahora estaba deprimido, confundido y se sentía justificado. Mira lo que dijo. Ella sabía que yo era casado y me engatusó igual. Pobrecito, ¿no? Dijo a la defensiva esto. Era él mismo viejo delirio con pretensiones de superioridad moral que había escuchado tantas veces. Había escuchado echado por la borda un maravilloso matrimonio, con una buena mujer, con una muy buena relación con sus 3 hijos. ¿Vos pensás que la relación después de un adulterio queda igual con los hijos? No queda igual. Por un rato de placer. Cambió todo, las bendiciones de Dios, por un rato de placer. Sabía que lo que estaba hecho estaba mal, pero todavía se aferraba a la posibilidad de que no fuera su culpa. Juan era adúltero, pero inocente. ¿Cómo es eso, no? No es así. No digas que no es nada. Si tenés un mal pensamiento con alguien que no es tu esposa, que no es tu esposo, no digas que no es nada. Eso es algo ya. Eso ya es algo. No digas que no es nada si hablando con otra persona que no es tu esposo o tu esposa te pasan cosas. Eso ya es algo. No digas que no es nada si empezás a tener conversaciones de interés personal con mensajes con alguien que no es tu esposo o tu esposa. Eso ya es algo. Eso también es para los solteros. Si no es tu esposa, no tenés nada que hacer ahí. No minimicemos el pecado. Veámoslo como Dios lo ve y huyamos de él. No subestimemos el pecado. Cortemos de raíz el pecado. No le demos ni un centímetro al pecado. Y si caímos en este pecado, confesémoslos ahora y actuemos ahora, antes que sea tarde. La Escritura dice, huid de la fornicación. Huid de la fornicación. ¿Cómo vamos a huir? Teniendo dominio propio. Oramos. Señor Padre amado, queremos agradecerte por este tiempo con tu palabra. Qué bendición que es, Señor, y qué necesario para todos nosotros, los hombres y las mujeres de Parque Leluar, que debemos ver este peligro y no permitirnos aquellas cosas, Dios, que nos van a esclavizar. Ayúdanos, Dios, a abandonar aquellas cosas. Ayúdanos, Señor, a tener dominio propio, a dejar de lado todo aquello que nos va a poner en desventaja, Señor. Qué débiles que somos, Dios, y pecadores, tanto así como José. Pero en tu gracia, Señor, podemos tener dominio propio. Por el poder asombroso del Espíritu Santo podemos tener dominio propio. Dios, ayúdanos en el querer y el hacer por tu buena voluntad, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.